Es momento de apreciar las noticias del acontecer del ámbito sociopolítico. Conozcamos la realidad de nuestra sociedad documentado a través de este, su noticiero, edición 24, Periodismo con Horizonte, con Fernando A. Gómez. Iniciamos. Es momento de apreciar las noticias del acontecer del ámbito sociopolítico. Conozcamos la realidad de nuestra sociedad documentado a través de este, su noticiero, edición 24, Periodismo con... Amigos, ¿cómo están ustedes? Me da muchísimo gusto saludarlos. Su servidor Fernando A. Gómez les saluda desde las instalaciones de Mexicali TV para el mundo, a través nada menos y nada más que de Reporteros en Movimiento. Pues tengo, como siempre, y me agradezco siempre su forma de trabajar, su forma de actuar, pero sobre todo su forma de ser amigo, a José Trinidad, que hoy venía medio molesto, incómodo, no quería entrar si no llegaba el profesor Piceno, en fin. Pero aquí está, José, gracias por tus atenciones y por haber suplido mi trabajo. No, es que ya estamos escaldados, ¿no, profe? Sí, así es. Ya se nos ha caído 2 o 3 veces el sistema y bueno. Esperemos que esta ocasión no se caiga nada, y les doy las gracias, insisto, la presencia del profesor. Muchas gracias a ti, Fernando, por invitarme. Así es. Oye, a ti te conoces más como Piceno que como así es. tus otros apellidos. Así es, Piceno, Gutiérrez Piceno, sí. ¿Cómo? Gutiérrez Piceno. Pero te conoces más como Piceno, así ¿verdad? es, con el segundo apellido. Bienvenido una vez más, para que nos des un brochazo de sabiduría. En esta ocasión, nuestro amigo José no va a ser, no va a entrevistar, va a ser entrevistado. ¿Por qué? Hay un tema muy importante que considero que dos de las personas que más conocen el tema, que han abundado al respecto y que lo conocen pero fuerte, es el del Iztecali y la banda que ha administrado este lugar. Porque ha sido una banda, ha sido una empresa de gobierno, saqueada, golpeada, pero claro está, no es ella, sino con el dinero de quien en verdad trabajan, quien tiene ilusiones de ahorrar para un futuro, que tienen amor, cariño, en fin, 1000 cosas, pero que desgraciadamente no lo logran porque hay algo muy especial. La gente que administra ese lugar se sirve con la cuchara grande y obviamente sí tiene que reportarse con los jefes o los jefes de la banda. José, ¿qué es el Iztecali y cómo surge? Si tienes tú alguna historia al respecto, por favor. Sí, mira, Fernando, vamos a platicarlo aquí entre el profe Piceno y yo. Te vamos a ir contestando ese tipo de inquietudes. Yo creo que es una muy buena pregunta. Vamos a decir que siempre son buenas preguntas. En el año de 1963 se crea la ley del Instituto para los Servicios Médicos para Trabajadores Estatales. Se llamaba ISMTE. El ISMTE es el antecedente de Iztecali. Para 1970 se crea ya como Iztecali con Sánchez Díaz. Y cuando entra Raúl Sánchez Díaz a la gobernatura, una de las cosas más importantes era precisamente garantizar la seguridad de servicios a los trabajadores del Estado, ya de una manera, vamos a decir, seria, porque se retoma la idea del famoso ISSSTE, que es el Instituto de Seguridad y Servicios para los Trabajadores del Estado, que funciona a nivel federal para los profesores, para los trabajadores de la Federación. Entonces se hace como una especie de moda de poner en todos los estados un ISSSTE local. Y aquí se le llamó Iztecali para que le sonara más a la gente, porque ISSSTE-BC o alguna cosa así se oye medio raro. Pero de esa misma manera se creó el ISSSTEZON, el ISSSTECIN, el ISSSTETAB y etcétera de otros estados,
como una figura localista para atender a los trabajadores de los gobiernos estatal y municipales, ¿no? De esa manera surge el Iztecali, pero nada más quedó hacer una aclaración. Originalmente el Iztecali se crea a instancias del magisterio. Entonces el magisterio es el impulsor del Iztecali como tal. ¿Por qué? Porque efectivamente el magisterio pues tenían la característica de que a nivel federal los profes eran atendidos por el ISSSTE. Entonces a nivel local no había quien atendiera al profesorado nuestro, o sea, de Baja California, el que pagaba el Estado, y en este caso el municipio de Tijuana, que es el único municipio originalmente a nivel nacional que tenía su sistema educativo municipal, Tijuana. Para no pasar a otro punto, eso complementa esta pregunta de José Miguel. ¿Tienes idea o sabes tú quién fue en sí la persona que propuso esto? Fíjate que he buscado por todos lados quién fue esa persona. Me han dado el nombre, lamentablemente ahorita no lo recuerdo y no quiero cometer un error de decir un apellido. Pero esta persona que lo diseñó a Iztecali, fue tan importante Iztecali que fue retomado por algunos estados. Incluso esta persona, que no recuerdo el nombre y discúlpeme, lamentablemente no sé quién es, se lo llevaron a Tabasco para que diseñara precisamente el mismo modelo de Iztecali, allá en Iztetab, creo que se llama. Y lo más interesante es que fue muy importante por las condiciones en las que se da, con una visión distinta, muy distinta a lo que era el ISSSTE a nivel nacional. Iztecali tenemos una institución propia, nuestra, con sus propias características, que lamentablemente, cuando estaba en su mero desarrollo, se da el cambio político en Baja California y vienen a darle en la torre a un proyecto tan noble y generoso como es el caso de Iztecali, ¿no? Así es, Fernando. Si me permites también abundar un poquito en ese tema, vamos a decir que el Iztecali, pues como bien lo comenta Trini, en 1971 nace así como hoy lo conocemos como Iztecali, y fue hasta el año de 1985, o sea 14 años después, cuando se dieron las primeras jubilaciones que nosotros actualmente tenemos, con una jubilación dinámica, en donde el local consiste que esta prestación, los aumentos que obtienen los maestros en activo, también los jubilados los obtienen. En eso consiste la jubilación o pensión dinámica por parte de nuestro instituto, que fue, y yo todavía lo sigo sosteniendo, es un ejemplo a seguir. Lástima, como bien lo dice el compañero, lástima que a través de esas administraciones, precisamente datan de 1989, cuando empieza la debacle, empieza la situación, y coincidentemente pues que es un cambio de régimen político donde entra el Partido Acción Nacional a partir del 1989 con el triunfo de Ernesto Rufo. Y a partir de ese momento, bueno, pues vienen las situaciones complejas, el rezago, el desvío de recursos por parte de quien administró en ese tiempo. Y bueno, yo sigo sosteniendo que en la actualidad también hay una deficiente administración en eso, y bueno, pues a las pruebas me remito, ¿no? A las cuestiones de los números, a cuestiones de cómo han ellos administrado durante todo este tiempo. Y que bueno, nos tienen en este momento con una crisis muy profunda, específicamente en la cuestión de pensiones y jubilaciones, que es lo más grave, pero también en las cuestiones de los servicios médicos, que también es muy importante. ¿De qué? El Iztecali se inició en 1970. Sí. Quiero pensar lo que acabas de decir, profesor, que no ha habido una buena administración desde 1970. Bueno, no, mira. No. Pero estoy cuestionando. De 60. Sí, hay que precisarlo. Del 89 con la llegada del Partido Acción Nacional. Así es. Yo preciso en ese momento porque tanto estaba en auge, tan desarrollo, que era una institución ejemplo a nivel nacional,
y que bueno, con tanto auge, con tanto poder económico, incluso de tanto que existía, empezaron a hacer empresas producto de esa paraestatal. O sea, ningún otro paraestatal, ningún otro ente político obtenía tantos recursos, tenía en ese momento tantos recursos que empezaron a invertir, Fernando, en empresas. Del instituto era el que tenía empresas que les llamaron y que se les llama empresas Caliz, en donde tenía no solamente hoteles aquí a nivel local, a nivel estatal, tenía centros comerciales, tenía gasolineras, tenía muchos bienes inmuebles que invertían de tantos recursos que tenía la administración. Y todos esos recursos, pues lamentablemente en el momento histórico del cambio político aquí en Baja California, también fueron mermándose poco a poco, pero te estoy hablando de 1989, que para 1995 ya empezó la primera crisis muy importante, el primer rezago en las pensiones y jubilaciones, es decir, menos, se puede decir 15 años, después de haberlo, de tener ese auge, se lo acabaron prácticamente en 2 sexenios. José, tú que estás experimentado y has estudiado esta situación igual que el profesor, dime cuál fue el argumento que dieron las autoridades para manejar esa situación de declive. Pero ¿cuál fue, según tu opinión y tu perspectiva, después me dices tú, profesor, lo que sucedió? Mira, no es argumento, Fernando, son hechos. Lo que sucede, lo que acaba de decir el profesor Piceno es puntual. Pero ¿por qué se dio esa situación? Porque ellos tenían terrenos, tenían centros comerciales, tenían gasolineras, tenían hoteles, incluso hasta hospitales. Es más, tenían un montón de cosas, ¿sabes por qué? Es más, discotecas que eran de Iztecali. Les voy a decir por qué. Porque resulta de que es una institución prácticamente financiera. Ojo con esa parte, porque imagínate, o imaginémonos, amigos, cuánto dinero cae por quincena. Antes se pagaba por quincena por quincena a las arcas de Iztecali, y hasta la llegada del PAN ninguna institución había dejado de pagar jamás las cuotas. ¿Por qué? Te descuentan, y es obvio que si te descuentan, te descuentan para Hacienda, te descuentan para Iztecali, te descuentan para el sindicato. Entonces todos esos descuentos se entregaban puntualmente. Entonces imaginémonos cuántos millones de pesos caían a las arcas públicas, a las arcas de Iztecali quincena por quincena. Ahora bien, la situación es que el que estaba de director no era un médico, sino se buscaba que fuera una persona que tuviera conocimientos fiduciarios, cambiarios, hipotecarios, de toda índole, es decir, que fuera una persona que estaba metida en el ámbito bursátil. Más que eso, un administrador de empresas. Ahora bien, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó, Fernando? ¿Cómo ibas a manejar ese dinero? Porque, ojo, tener mucho dinero, si no lo mueves, sí, entonces es dinero. Pero si lo mueves se convierte en capital. Entonces, un dinero guardado no te sirve de nada, pero si lo estás reinvirtiendo y moviéndose, entonces se capitaliza. ¿Y a quién va a beneficiar? A los trabajadores, para que salga adelante con sus jubilaciones y pensiones y demás compromisos que tenía que dar, aparte de los servicios médicos. Ojo con esa parte. Ahora, el Iztecali podía y puede darle servicio a la gente que lo solicite, como cuando tú vas al Seguro Social y te inscribes al Seguro Social para que te dé servicios. Tú también lo puedes hacer de manera particular, pero no eres derechohabiente, nada más para cuestiones médicas. Ojo con esto. Pero ¿qué fue lo que pasó? Así rapidito, que el Iztecali, para poderse capitalizar, compró bienes inmuebles para poder allegarse recursos y capitalizar ese dinero, porque acuérdense que estábamos en un proceso del 70 en adelante. Cuando se va Echeverría, empieza la devaluación del peso, y se dan cuenta que el dinero no es algo que tiene el valor comprado, sino que es algo que se está moviendo, no es una mercancía. Entonces, para eso Iztecali idearon algunas cosas. Por ejemplo, tenían préstamos a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué pasó?
porque ya no siguieron con los préstamos. ¿Por qué? Al dejar de hacer los préstamos, se deja de capitalizar. Ahorita ve al Iztecali y pregunta a ver si hay préstamos. No tienen préstamos, Fernando. Entonces, ¿cómo van a capitalizar los recursos? ¿Qué hace el CENTE, por ejemplo, la sección 37, con los dineros que tiene guardados ahí? Los presta para poderse capitalizar, y de ahí se roban una buena parte los sinvergüenzas. Esto ya de esto nos dio cuenta el profe Piceno recientemente. Pero ojo, ¿qué pasó más adelante, Fernando? ¿Por qué dejaron que funcionarios públicos y alguna gente del magisterio malamente fabrican las cajas de ahorro? En la sección 37, por ejemplo, como está en la sección 2, pero la sección 2 es otro asunto por las características que a ellos sí puede, sí funciona. Aquí no. Aquí las cajas de ahorros, hay gente que se está hinchando las bolsas de dinero, pero no es el Iztecali los que están capitalizando esa parte. Entonces, era una idea bien pensada, pero no puedes poner a un médico, tienes que poner a una persona que sea prácticamente un banquero. Es más, el proyecto final de Iztecali era tener su propio banco, Fernando. ¿Para qué? Para que ese banco le pudiera prestar a los ayuntamientos, pudiera prestarle al Estado y pudiera prestarle a medio mundo para capitalizar sus cuentas. Si no, dime, ¿cuál es el problema ahorita grave que en todo el mundo se está afectando ahorita las prestaciones sociales, sobre todo las pensiones? Porque dicen, los pocos que cotizan en la actualidad no van a poder mantener a la población que se jubiló y pensionó. Pero claro que sí se puede si te pones a organizarlo de esa manera, de una manera limpia y así como te estoy diciendo, y no necesitas ser el gran conocedor. Yo te garantizo que en un sexenio el Iztecali lo dejo sano, con la ayuda del profe, claro, lo dejamos sano. Te voy a decir por qué, porque nada más tienes que hacer que las cosas funcionen y no tener una burocracia espantosa de Iztecali, ni tampoco ser la caja chica, ni tampoco ser el lugar donde vas a ir a refugiar a todas las pitufos que no ganaron las elecciones. Por ejemplo, cuando Panchito Pérez Tejada perdió, o cuando ganó Panchito Pérez Tejada o Samuel Ramos. ¿Dónde metieron a todos los panistas que tenías en el ayuntamiento? Pues los metieron en el Iztecali, los metieron en la CESP, los metieron en todos esos lugares. No hay institución que aguante, Fernando, tener una nómina adulterada. Y ese es el problema que tenemos. Fíjate que una cosa interesante, vamos a hacer un pequeñito recuento. Surge el Iztecali como una bella, vamos a decirlo así, bella posibilidad de apoyar al magisterio. Claro. Después de ahí, se consolida, después de mucho trabajo, y llega a tener un estatus privilegiado, sí, económicamente hablando, socialmente hablando, pero lo más importante, políticamente hablando. Claro, por supuesto. Será bien visto. Hay el cambio, sí, y todas las mentalidades, si son buenas o son malas, pues no las podemos cuestionar en este momento, pero sí estamos seguros que fue una fregadera lo que hicieron. Sí. Y cada día, cada mes, cada año se va haciendo grave, así es. Flor Adriana Vázquez Carretero, saludos al profesor Javier Gutiérrez Piceno. María García, como siempre, María, gusto darle. Excelente programa, para ir viendo muy guapa en el Facebook. Leticia Juárez, todo el apoyo, profesor Piceno, la lucha continúa. Alberto Peñas, nuestro troll preferido, aquí andamos, un saludo a los comentaristas, ya no se enfermen, eso no es cuestión de que no podamos, de veras, andamos un poco delicados de salud, pero aquí estamos para servir a ustedes. Profesor, sí. Estoy de acuerdo que el Iztecali comete errores, o no comete errores, provoca ciertas situaciones hasta fraudulentas, hasta delictivas. Sí. Sus titulares, obviamente coludidos por la gente de gobierno, que finalmente son los que les dicen lo que tienen que hacer. Claro. Pero aquí hay una cosa muy importante. ¿Qué juego o qué participación tienen dos personajes importantísimos? El sindicato, sí, y los maestros, que aunque son del sindicato, pero también tienen libre albedrío para poder pensar, para poder actuar y para poder encarajarse. Claro. No, y también te falta todavía, perdón, antes, profe, todavía te falta también el sindicato de burócratas y los burócratas. Sí. Y el mismo gobierno. No, sí. Jorge Bernino,
Y tiene mucha razón. Gracias. Sí, y eso es lo lamentable, ¿no? Sobre todo para los representantes de los trabajadores que tienen una silla en la directiva de Iztecali, ¿no? Eso es lo que a veces a uno no le cuadra de por qué han dejado que durante muchos años han saqueado y siguen, yo lo sigo sosteniendo, siguen saqueando a ese instituto que, como ya lo dijimos, es noble por naturaleza. Sin embargo, así es, en un momento determinado lo fue. En un momento determinado así lo fue, y ahí están las estadísticas, ahí están los números, todos los bienes inmuebles que ahora son historia, que no sabemos dónde están porque los vendieron. Aquí podemos decir este instituto que ahí no puede faltar la lana porque la descuenta cada quincena. Claro. Las fuerzas. Así ahí es. Caen para que todos, burócratas, bueno, todos, ciertos personajes políticos. Hay muchas maneras de establecer que hay corrupción en este sentido. Actualmente lo podemos decir que, bueno, hay un sinnúmero de burócratas, no estamos en contra de los trabajadores burócratas. Sin embargo, en un instituto paraestatal como es el Iztecali, no se explica por qué en una paraestatal trabajan aproximadamente 2,000 trabajadores burócratas aquí en Mexicali. 2,000 trabajadores. No, estoy hablando del Iztecali. El Iztecali tiene sus unidades médicas en cada uno de los municipios, pero estoy hablando de burócratas que trabajan en las oficinas de Iztecali, digo, en el Iztecali. Sí, pero son 2,000 trabajadores que pertenecen a los burócratas. ¿Cómo crees tú en 16 secretarías, por ejemplo, para hacer un cuadro comparativo, una comparación? Son 16 secretarías que pertenecen al Ejecutivo, al Ejecutivo del Estado. 16 secretarías son. Nada más el Iztecali tiene el 50% de trabajadores burócratas y el otro 50% los tienen esas 16 secretarías. Fíjate nomás, para que veas tú, y si tú observas en el cúmulo de la cuestión de los salarios, que tampoco estamos en contra de lo que ganan los compañeros. Ni que trabajen tampoco. Así es, porque se lo han ganado a través de sus luchas, etcétera. Así es. Sin embargo, vamos a poner un cuadro comparativo. Son los trabajadores de Iztecali, que son enfermeras, que son trabajadores administrativos, son los médicos, son, bueno, auxiliares, hay auxiliares administrativos, hay de intendencia, etcétera. Y bueno, el del cuadro de primer nivel, que son 60 funcionarios de primer nivel. Ahorita lo voy a comentar también de los altos salarios que ellos devengan, pero vamos a hacer ese cuadro comparativo con otra institución que es ICESalud, también del Estado, que tiene obviamente también recursos federales, pero también recursos del Estado. En esas dos instituciones, si nosotros vemos un trabajador que tiene el mismo trabajo, que es una enfermera, por ejemplo, una enfermera general, tenemos a la enfermera general de ICESalud y tenemos una enfermera de general en Iztecali. Y si comparamos los salarios, te vas a dar una sorpresa, que prácticamente es el triple del salario de la enfermera general. Hace el mismo trabajo, atiende a los enfermos en cada una de las instituciones, y sin embargo tienen un salario superior 3 veces más. La de Iztecali comparativamente con la de ICESalud. Y así lo podemos ver en todos los demás. No es correcto. No es correcto, claro que no. Deben de ganar exactamente lo mismo. Debe existir un tabulador. Por supuesto. Sí. Ahora, ¿qué conlleva, o qué ha conllevado esto, mi distinguido José? El hecho de que el gobierno lo permita, ¿cuál crees que sea su idea? Si es que piensan, porque luego que piensen con el cerebro, piensan con los bolsillos. Porque lo que estamos viendo, hay una tremenda irregularidad y no ha habido transparencia. Y ahora con lo que viene, el nuevo proyecto de transparencia, ¿crees que se haga algo? No, por supuesto que no. Mira, lo que pasa que aquí hay una cosa que sí es conveniente establecer, Fernando. Cuando nace Iztecali, se dice que es una institución de, por y para los trabajadores. Es de los trabajadores, por los trabajadores y para los trabajadores. Así de fácil. Entonces lo que sucede aquí es que, ¿qué diablos está haciendo el gobernador siendo
la caca mayor del Iztecali. O sea, ¿por qué? ¿Quién diablos es el gobernador para que él tenga todo el control? Ahora, el consejo, el profe nos puede decir cómo está conformado el consejo, que sería muy interesante que nos platicara eso. ¿Cómo está integrado el consejo donde la burocracia, el magisterio, sobre todo el magisterio que es el papá del Iztecali, aunque les caiga gordo a los burócratas, es cierto, donde ellos no tienen la sartén por el mango, cuando ellos son sus dineros, es su institución? ¿Qué diablos está haciendo el gobierno? Y lo depositan. Mira Fernando, hay gentes tan nefasta que han estado en el Iztecali como Guillermo Trejo Dosal. Fue el primero. Como Luis Alfonso Vizcarra Quiñones. No sé, que no recuerdo quién fue el segundo. Antonio García Burgos. Antonio, y luego Miguel Ángel González Barriga, que creo que es el único que se puede escapar un poquito. Magdaleno Chávez Lara, una rata de lo más asqueroso que podamos tener. Francisco García Burgos, el pianista, que llegó con todos los panistas perdedores y los metió a Iztecali para que no se quedaran sin chamba. Y luego estuvo Salvador Morales Ruibí, otra rata de lo más infame. Ese fue titular del PAN, ¿verdad? Sí, por supuesto, de estatal, federal, estatal. Y luego estuvo Raúl López Moreno cuando le dieron de consolación porque había perdido la presidencia municipal y dicen se fue más allá porque allá sí había recursos que robar. Y luego Javier Mesa López Ternuritas, que es el que está ahorita, y no recuerdo quiénes otros. Pero lo cierto es que puedes decir, ¿cómo es posible que esa ralea de personajes les hayan dado los dineros sagrados del trabajador? ¿Qué hicieron? Pues se lo robaron. Mira, Guillermo Trejo Dosal, actual flamante secretario de Salud, fue el primero que empezó a privatizar. Fue infame porque nunca dio a conocer a quién le había vendido el Hotel San Juan Capistrano. Así es. ¿Sí? Y cómo es que se empezaron a hacer ciertas ventas y nunca dijo también a quienes se las habían vendido. Esa es parte de la infamia que se hizo con los trabajadores del Estado. Ahora bien, insisto, esas infamias es no poner gente capacitada para que manejara las cuestiones bursátiles. ¿Por qué? Porque Iztecali también pudo haber cotizado la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque Iztecali pudo haber hecho su propio banco. Ojo con ese tipo de cosas. La caja de ahorro que siempre se estuvo esperando de Iztecali nunca se abrió porque los funcionarios y gente del magisterio abrieron las cajas de ahorro. Entonces todo ese tipo de cosas, Fernando, es lo que duele y te preguntas, ¿qué diablos está haciendo el gobernador metiendo sus barbas y qué diablos está poniendo administradores que simple y sencillamente han hecho del Iztecali, de los dineros sagrados del trabajador, la caja chica? Estamos hablando de un Iztecali que de lo que me han platicado ustedes, en la era panista, uno, no se le puede decir algo bueno. No. ¿O ustedes creen que de los administradores que han habido panistas, ha habido alguien bueno? Bueno, no sé el profe Piceno qué concepto tenga, pero para mí el único que se escapa aquí, y con todas las reservas de la ley, ¿por qué? Porque también si le preguntas no te lo va a decir, pero de todas maneras, ¿sabes cómo está la situación ahí? Se llama Miguel Ángel González Barriga. Es el único que considero que más o menos quiso hacer algo, pero obviamente ya sabes lo que son las esposas del poder, no te dejan actuar. Por eso yo te digo, si a mí me dejas Iztecali, yo en 6 años te lo saneo, pero si me dejas trabajar, es como cuando alguien por aquí me proponía de secretario de Educación, pues el profe puede ser un buen secretario de Educación, yo lo puedo ser, pero si te deja el gobernador en turno a actuar, si no te deja, pues es razón de lo mismo, no vas a hacer nada. Esa es la triste realidad y eso es lo que está sucediendo. Entonces, te digo, como algo único que consideraría en un momento determinado es a este señor. Bien, Socorro Cárdenas, profesor Vicente, esta victoria. Muchas gracias. Héctor Castillo Yepes, lamentablemente el Iztecali ha sido la caja chica del gobierno. Así es. es. El plan, solo una bola de ratas en 2 patas. Así Y es. algunos son cojos. Saludos al programa y sus Bueno, al que mataron andaba muy seguido en 4 patas, pero no sé si a eso se refiere. Saludos al programa y sus conductores y felicitaciones al profesor Javier Piceno por defender y aclarar lo que nuestros representantes sindicales oficiales no le han hecho porque son cómplices. Sí. ¿Usted considera que los sindicatos han sido cómplices? Sí, los dirigentes. A través los dirigentes. de sus dirigentes. Los dirigentes. Nombres algunos que hayan de veras manejado esto.
No puedo mencionar a alguno que haya actuado de manera responsable, puedo decirle, ¿no? No ha habido, pues estamos diciendo que han dejado... De los que sí han sido irresponsables. De los que, pues para mencionar, son todos los que han sido secretarios generales, porque ellos tienen una silla ahí en la mesa directiva. Ahorita mencionaba, precisamente hacía una pregunta de quiénes componen ahí precisamente la mesa directiva, la junta directiva que llamamos, la que dirige los destinos, no solamente administrativos, económicos, sino también el aspecto interno de las finanzas del Iztecali. Está pues precisamente ahorita el presidente de esa junta directiva pues es Trejo Dosal, que ya fue director general de Iztecali. Tiene la oficial mayor, tiene otra silla aquí, Loreto Quintero, que es la otra de las personas del PAN. Y finanzas, que ahorita está Vladimiro Hernández. Esos tres entes por parte del gobierno compone la mesa, la directiva de la junta directiva de Iztecali, y las dos representaciones de los trabajadores, los burócratas por un lado y la sección 37 por otro. Estamos esperando todavía que se haga público un acuerdo del Congreso en donde todos los sindicatos, con toma de nota, tengan también una silla dentro de la junta directiva. Todavía no lo han publicado y eso es una negligencia, es algo que lo están haciendo a propósito el gobierno del estado. Eso ya lo acordó el Congreso en un pleno, ya está dictaminado y se ordenó a Oficialía Mayor para que le hiciera la publicación correspondiente, y no lo ha hecho hasta la fecha. Me llama mucho la atención, y perdonen que se lo diga en un paréntesis, es muy raro que estamos platicando del Iztecali y cuando entramos a los nombres del gobierno del estado, la Loreto, etcétera, etcétera, se nos interrumpe la señal. Claro, ¿no? Qué cómico. Pero en fin, oye, por ahí vamos a hacer una pausa comercial y tenemos un comercial por ahí muy interesante sobre algunos aspectos de una conferencia que va a surgir por ahí. Adelante, compañera. Sí, por favor, empiecen. ¿Qué tal, amigos? Soy el maestro Andrés Jauregui Ruiz, invitándolos a la conferencia El desarrollo organizacional y las ciencias exactas. ¿Cómo nos ayudan las ciencias exactas en el desarrollo organizacional? Para esto, quiero ilustrar la resistencia y el cambio en las organizaciones. Esta va a representar la resistencia y esta botella con agua representa mi estrategia de cambio. Mi estrategia es la siguiente. Como pueden ver, inicia el fluido, pero la resistencia que hay lo detiene. ¿Qué es lo que tengo que hacer? La tercera ley de Newton dice que hay que dar la aceleración, es decir, esto. Con la aceleración en el fluido, el cambio se da, el tarro se llena y nosotros podemos seguir avanzando en el trabajo organizacional. Soy el maestro Andrés Jauregui, los espero el 18 de agosto, 6 de la tarde, en el edificio del Día. ¿Qué tal, amigos? Seguir avanzando en el trabajo. Bien, pues ya regresamos, don Fernando A. Gómez. Quite eso porque se oye mucho. Le quiero comentarles nada más que en este evento que se está llevando a cabo, vamos a tomar en consideración que este evento, para la asistencia del mismo, es de 350 pesos. Y los informes al 686-214-0447. El evento es el 18 de agosto del 2017 y pueden hablar con nuestra psicóloga Linet Avendaño. Uno de los aspectos importantes, mi distinguido señor José, profesor, es ¿qué se ha hecho para tratar de sobrellevar esa situación? Porque ya hemos visto pleitos legales, denuncias, procuraduría, hasta marchas, han hecho huelgas, etcétera. Y bueno, lo que pasa es que no se dice, hay algo que hay que decirlo muy claro, Fernando. Algo que no se dice. Se robaron el dinero de Iztecali. Y ahora, ¿qué es lo que quieren hacer? Que los bajacalifornianos paguen los platos rotos de un gobierno corrupto.
O sea, se robaron miles de millones de pesos de Iztecali. No pueden jubilar ni pensionar a las personas que ya cumplieron con lo establecido y no las pueden jubilar porque alguien se robó el dinero. Porque el dinero de Iztecali no se está capitalizando, por lo tanto no. Es una vaca que no está dando leche, pues, para acabar pronto. Se diseñó muy bien el Iztecali, han puesto a agentes ineptas, ratas, lo han usado, como dice un amigo ahí, de la caja chica para cuestiones del orden electorero. Se han convertido en las casas de trabajo de una bola de sinvergüenzas que trabajan para el Partido de Acción Nacional. Esa es la triste realidad. Y lo que no se dice es dónde está el dinero de Iztecali. Por ejemplo, Eugenio Elordi le condonó una deuda histórica a Tecate, el municipio que se había empezado a quedar con las aportaciones de sus trabajadores, se empezó a quedarlas con ellas, y resulta de que llega Eugenio Elordi y le condona la deuda, pero no le restituye los dineros a Iztecali, simple y sencillamente por su bonita cara. Para poder ganar la presidencia municipal de Tecate, le condona la deuda a Tecate. Y pues viendo eso, empezó Ensenada, empezó Tecate nuevamente, luego Mexicali, y hasta el último Tijuana. Rosarito nace debiendo una deuda, ahora con una deuda histórica enorme, se convierte en municipio y nunca ha servido para maldita sea la cosa. Y de que me disculpen los rosaritenses, pero era la delegación más rica de Tijuana, pero no quiere decir que sea el municipio más rico, es la triste realidad. Entonces, nacen prácticamente con una deuda. ¿Y cómo es posible que no le entreguen al Iztecali los recursos que les descontaron a los trabajadores? Eso se llama robo, se llama fraude, se llama lo que ustedes quieran, pero eso lo dejó hacer el actual gobierno. ¿Por qué? Porque manejan el Iztecali como caja chica. La pregunta es, ¿dónde está el dinero? Como la piensa aquella de quién se robó mi queso, ¿no? En este caso se robaron precisamente el dinero sagrado de los trabajadores y no lo han sabido manejar, el dinero que sigue cayendo. Ahora, que nos diga Ternuritas Mesa, este desgraciado que está como director general de Iztecali, ¿qué está haciendo con el dinero? Le preguntan y empieza a hablar con una ternura. No, maldito desgraciado, dime dónde está el dinero, dónde lo tienes, qué estás haciendo con él, cuánto dinero soltaste de Iztecali para las 2 campañas de los años anteriores, porque el PAN ganó dando lana a muchísima gente en las últimas elecciones, no fue por su linda cara y todo el mundo lo sabe. Entonces, la situación aquí, Fernando, hay que entender una cosa muy importante: se robaron el dinero. ¿Quién lo va a regresar? Esa sería la pregunta. ¿Cuándo el PAN va a regresar todo ese dinero que se robó? Oye, la pregunta que nos hacías, ¿qué hemos hecho? Dice, bueno, ha habido esas sustracciones de recursos, ¿qué se ha hecho en contra de los directores que han sido de allá? Nosotros, en lo particular, el grupo gestor, en el 2014, cuando se dio el movimiento, que nacimos precisamente nosotros en la lucha, y que se avisoraba un cambio en la ley de Iztecali, al mismo tiempo nosotros interpusimos un juicio político en contra de los directores del Iztecali. Hablemos del primer director por parte de esta administración panista de 1989, que entra por primera vez el PAN aquí a gobernar, a Guillermo Trejo Dosal, fue el primero de ellos. También hicimos llevamos también a Salvador Morales Rubí, a Luis Alfonso Vizcarra Quiñones, a Raúl López Moreno, a Héctor Zavala Cortés, también fue otro que ahí se te pasó, Trini, y Francisco Antonio García Burgos, Magdaleno Chávez Lara, y el actual director de Iztecali, el doctor Javier Mesa López. E hicimos ese juicio político, introducimos en el Congreso del Estado, y bueno, 2014 para el 2016, el 1 de septiembre, no se me olvida la fecha, emite un dictamen por parte de ahí del Congreso en donde nos dio prácticamente palo en relación a eso. Es decir, sí hemos hecho esfuerzos legales, lo que corresponde, sin embargo nos topamos con esta corrupción que también en todas las entes que tenemos de gobierno subsiste, no solamente en el Ejecutivo, sino también en el Legislativo, porque a pesar de tener
una mayoría priista o aparentemente una mayoría priista, aún así se coligaron con ellos para decirnos que no teníamos razón en ese juicio político en contra de estas autoridades que han saqueado de manera sistemática a nuestra institución de seguridad social. Eso es lo que respecto a tu pregunta, lo que hemos hecho nosotros en lo particular, pero también quiero comentar lo siguiente: no solamente ha habido desvío de recursos o no a enterar al Iztecali los recursos por parte del ayuntamiento, sino también lo ha hecho el gobierno del estado. Eso es lo que no se ha dicho. Bueno, finalmente es el gobierno, porque son los patrones, ¿no? Finalmente. Sí, pero el gobierno del estado ha también hecho omisiones respecto a enterar las cuotas de nosotros como trabajadores y lo que le corresponde a ellos. Tan es así, Fernando, tan es así que en el año, precisamente en el 2014, en la motivación, en la exposición de motivos de la reforma a la ley de Iztecali, ahí lo estableció el propio director de Iztecali. Él indicó en esa exposición de motivos que el gobierno del estado le debía, empleó ese término, le debía al Iztecali 2.850 millones de pesos. Ahí está. Históricamente, pero no se dijo nada, no hubo una demanda tampoco en contra del administrador, ¿verdad? No ha habido, sino se fueron solamente con los administradores de los ayuntamientos, específicamente aquí el de Mexicali, ¿verdad? Porque en los demás no ha habido alguna demanda en contra de esos, de los presidentes municipales. Fíjate, José, profesor, eso llama mucho la atención. Estamos hablando de casi 5 o 6 administradores. Ninguno de ellos, pese a esas irregularidades que son vistas, existen, no son tapadas, no se puede tapar el sol con un dedo en este caso, porque el sol es gigantesco y el dedo es una porquería que no tapa eso. Señores, ¿por qué no ha habido una investigación y fincar responsabilidades? Yo le voy a decir por qué. Porque fueron a partes iguales, el supervisor y el empleado. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que allí volvemos a caer en lo mismo. La corrupción está en todo lo que da. ¿De qué sirve la Contraloría General del Estado? Que debe estar al pendiente de las organizaciones descentralizadas. ¿Dónde está el órgano superior de fiscalización? ¿Dónde están todas esas instituciones como la cosa esta de la transparencia, el Itaí BC, que ahora anuncian ahí ridículamente? ¿Dónde está el trabajo de esos cuates? Ahora bien, volvemos a caer en lo mismo. ¿Dónde está la investigación en contra de los directivos? ¿Dónde? Ese es el problema. ¿Por qué? Porque hemos tenido un Congreso a modo que lo único que ha hecho es hacerle el juego y tapar como los gatos sus porquerías. Y te lo voy a decir una cosa. Preguntabas qué se había hecho, Fernando. Pues y el grupo gestor está haciendo su parte. El CENTE está haciendo su parte. El CENTE no ha hecho su parte, te voy a decir por qué. Porque el CENTE no existe legalmente en Baja California. Aunque está allí, no existe legalmente porque no está regulado por la ley federal, la ley estatal del trabajo. No está registrado, entonces no existe legalmente. Ese es el problema que tiene el CENTE, pero está allí en la mesa de negociaciones. No está el grupo gestor, que debiera de estar allí, porque además es el que trae el caso. No está el SUTI, que son los trabajadores de Iztecali, que no los han dejado salir como debiera de ser, porque lo que decía el profe Pizeno atinadamente, ¿por qué están en el sindicato de burócratas los trabajadores de Iztecali, por ejemplo? Pues no, están siendo juez y parte, pues no se vale, ¿no? Entonces, son situaciones ahí anómalas que se van presentando y que entre más la escarbas, más la encuentras. ¿Por qué los verdaderos representantes de los distintos grupos de magisterio y burocracia no están representados en el Consejo Directivo de Iztecali? La verdad, ¿por qué sí están los funcionarios públicos? Pues son los que están saqueando el dinero sagrado, lo vuelvo a repetir, de los trabajadores. Es un dinero que no debieron de haber tocado jamás. Sin embargo, cada que el PAN se ve afectado electoralmente, allí van a ir a parar muchos de los que se quedan sin chamba.
y tenemos que estar manteniendo a los panistas para que sigan trabajando a favor del PAN. Por favor, es el dinero de los trabajadores. Y aquí tenemos casos bien claros, como cuando estuvo Francisco García Burgos, que se llevaron cantidades de panistas a no hacer nada porque iban a trabajar en el PAN. Y luego el caso de Raúl López Moreno también estuvo repleto. Lo denunciaron los profesores, los grupos, por separado y en conjunto. Caray, no se hizo absolutamente nada. A Iztecali no se investiga. Pero espérame tantito. Trabajó ahí como Fernando, espérame tantito. Hay un detalle que te decía, que eso es lo que están haciendo ellos, ya lo dijo el profe Piceno. Pero el gobierno, ¿qué está haciendo? Cambió la ley del servicio civil, cambió la ley de Iztecali. ¿Qué es lo que está haciendo? Tapar el cochinero que hicieron con más cochinador, porque tienen un desconocimiento total y absoluto, que lo que hacen es enlodar más y hundir más una institución noble y generosa que fue ícono a nivel nacional. Fíjate bien. Saludos, Rosval, mucho gusto, saludos. Nena Rivera López, gracias, profe Piceno, sí se puede, estamos con usted, Grupo Gestor Ensenada. Un saludo a Ensenada. Claro. Profesor Piceno, algo muy importante que está... ¿Perdón? Piceno. Sí, Piceno, muchas gracias, Además, bueno, les quiero comentar que aquí hablan adelante, profesor Piceno, Grupo Gestor, estamos con usted. Y Edith Castro, así de claro, nos habla Alberto Peñas. Claro, él siempre defiende al PAN, defiende la Constellation Brand, defiende a todo el mundo. ¿El Panchito es culpable de los problemas de Iztecali? Es como les decía hace un momento, hicieron pues un boom publicitario en contra de Francisco Pérez Tejada. Yo tampoco lo defiendo. Si él tiene algo que responder, pues lo tiene que hacer él. Claro. Pero definitivamente no solamente él fue, estamos señalando los demás municipios que también omitieron y que ahorita adeudan, y también el gobierno del estado, como yo lo digo, y incluso es mucho más el dinero que adeuda el gobierno del estado al Iztecali, y de eso no se está hablando. Son 2.850 millones. Yo no lo digo, lo dijo el director general de Iztecali, el actual director de Iztecali. Él fue el que lo dijo en esa exposición de motivos de él cuando emitieron la ley, la nueva ley de Iztecali y las otras leyes reglamentarias. La corrupción no solamente se puede ventilar diciendo que hay un desvío de recursos, sino también en la cuestión de los salarios de los funcionarios, de los absurdos salarios y tan altos salarios de los funcionarios. En 2013, fíjate, una institución que se supone que tiene un problema ya de lo que estamos hablando cuando viene todo el rezago de 1995, en el 2013, sin embargo, se amplía el número de funcionarios de primer nivel. Sí, había aproximadamente 35 funcionarios de primer nivel, y se eleva a 60 el número de funcionarios de primer nivel, con unos salarios que el actual director de Iztecali tiene un salario prácticamente como un secretario del Estado. Sí, tiene a 90 y tantos mil pesos gana mensualmente, y es el funcionario a nivel del Estado que se dijo que, hablamos en todos los rubros que él recibe durante el año, es el funcionario que gana más de la administración de Kiko Vega. En una paraestatal, un director general del Iztecali, y que lo paga a través de su salario, a través de las aportaciones que nosotros, nuestras cuotas, y las aportaciones que hace el gobierno y la burocracia. Bueno, él no fungió como candidato. Sin embargo, si vemos y analizamos cada uno de los funcionarios que han sido directores de Iztecali, vemos una línea directa con el gobernador. El gobernador es el que designa, y a ese funcionario es el que le tiene mayor confianza, y sobre todo también manejan de manera política las cosas, los puestos a nivel de Iztecali. A cabo, nosotros lo pagamos, los salarios, y por eso se elevaron a esos puestos que no se requerían y no se requieren en este momento, ganando salarios lo más bajo, que son los jefes de departamento, ganando 45,000 pesos mensuales, que es lo más bajo, y en el caso de los directores ganan de 70
de 75,000 pesos, y en el caso del director general, pues hablamos de 94,000, 95,000 pesos, y con un aguinaldo de arriba de 180,000 pesos al año. Entonces, esa es otra forma de corrupción a la cual nosotros estamos diciendo. Por eso yo también coincido con Trini en el sentido de que si se administra bien, correctamente, un buen administrador, ese Ixtecali tiene recursos suficientes no solamente para hacer frente ahorita a las demandas que tienen, sino también para darle viabilidad hacia el futuro. Bueno, claro. Rosmar, nos visita Gloria Gameros, Marta Vázquez, Jorge Toquero, un saludo a nuestro amigo, ya regresó a la escuela, le deseamos lo mejor. Edith Castro, Mercedes Bocanegra, Elvira Armas, Gloria Rodríguez, Rosy Martínez, Nena Rivera, Leo Castro, Sandra Maldonado, Francisco Rodríguez, Baby Viveros, Carlos Macís, Berta Juárez, María Teresa, en fin, Alén Ávila, Gloria Leal, Reporteros en Movimiento, Flor Rafael Durán, Gloria Vargas, en fin, tenemos muchos así nos visitaron mucha gente. Gracias Luis Hernández Higuera, María García, Flor Adriana, Reporteros en Movimiento, gracias por estar con nosotros. Marcela Bocanegra nos dice: hay propuestas del lado del grupo Gestión Trabajadores en luchar por sus derechos, falta voluntad política. Es claro que el gobierno está contra el magisterio. Y claro, Medina, claro. Así o más claro. Adelante, Jorge. Muchas gracias. Tienes un minuto. Pues mira, la verdad, Fernando, que concluir esta situación es algo muy simple. Ixtecali debe de pasar concretamente a las manos de los trabajadores. Hay que sacar las manos, la cola, el rabo y los cuernos del gobernador de ahí. Y ya estuvo suave, hay que llevar una investigación hasta sus últimas consecuencias, y no a través de la PGJE, a través de la PGR, para que se lleve a cabo. ¿Por qué? Una investigación a fondo bajo el principio siguiente, y que se les ha olvidado a muchos, incluso a Mexicali Resiste, es este detalle. Están vulnerando lo más sagrado del país, que se llama el interés público, y cuando tocas o trastocas el interés público es muerte. Así de fácil. Sí, todo. Es el interés público. Se están robando o están violentando el interés público. Y por lo tanto, una de las cosas importantes que hay que decir es: se robaron el dinero sagrado de los trabajadores y alguien tiene que pagar. Y eso se llama Partido Acción Nacional. Concretamente, nosotros, el Grupo Gestor Águilas, está solicitando, exigiendo una auditoría externa, pero una auditoría no solamente con números, sino también que se revisen los recursos humanos que ahorita está empleando el Ixtecali, porque ahí verdaderamente en administración, en la deficiente administración de la institución, es donde está el problema. Por eso, empezando por el director general, que no cumple con los requisitos que establece la ley actual. La que ellos hicieron, no, porque debe ser, como lo dijo el compañero, debe ser un administrador y que tenga conocimientos en finanzas. Y el director actual es un médico, y ya revisé su currículum, no tiene la calidad ni tampoco el perfil para ser director general del Ixtecali. Y si vamos así, de esa manera, designando a los directivos de Ixtecali por parte del gobernador, vamos a seguir en lo mismo. Bueno, esto es, caiga quien caiga, adelante. Edith Castro, amigos, mi conclusión: señor gobernador, valdría la pena que metiera las manos limpiamente y investigue qué está pasando, porque sé que usted sabe lo que está pasando. ¿Es todo? Es todo. Muchas gracias. ¿Otra vez? Como ustedes gusten, aquí estaremos. En su casa. Señores, les doy las gracias a todos ustedes. Hoy, edición 24, ya pasó. Nadie lo puede remediar. Ojalá Facebook no me vaya a tomar el programa. Sí, hoy no dijimos groserías, fuimos muy decentes para que no argumenten esa situación. Amigos, gracias, nos vemos mañana, si Dios lo permite, y mis enemigos, que cada día son más también. Se quédese por Mario Martínez, que acaba de cumplir años su programa. Muchas felicidades. No me invitaron, obviamente, nadie nos peló. Digo, no somos amigos del Señor, obviamente, ya lo saben. Ay, el miércoles. El miércoles, a mí no. No, el miércoles tiene lo de. Mañana, ¿quién va a estar? Ya olvídate de eso. El lunes va a estar aquí, el miércoles va a estar aquí Chito y Álvarez en tu programa, ¿verdad? No sé, todavía no confirmo. Bueno, yo sí les tengo una sorpresa. Mañana va a estar aquí Rigoberto Campos. Gracias, nos vemos mañana.
Salud. Por hoy concluye esta emisión. Acaba de apreciar las noticias del acontecer del ámbito sociopolítico. Conocimos la realidad de nuestra sociedad documentada a través de su programa noticioso Edición 24, Periodismo con Horizonte. Hasta la próxima.